Buenas tardes de nuevo. Vamos a dar comienzo a este debate de final del segundo concurso de debate escolar de Extremadura, la categoría B. Mi nombre es Triana y es un placer compartir panel con Gabriel, María, Alba, Alejandra, Paco, Irene, Silvia, Amadeo y Belén. Lo primero que debemos pediros a los dos equipos son los anexos, que ya los tenemos, los órdenes de intervención de cada uno de vosotros. Mi compañero Gabriel es la persona designada como árbitro para este debate y estará encargado de todo aquello relacionado con los tiempos del mismo. Va a proceder ahora a recordar un poco por encima algunas normas. Algunas aclaraciones con respecto al tiempo, que creo que es fundamental para el adecuado desarrollo del debate. Como sabéis, cada uno de los turnos principales, que son la exposición inicial, la primera réplica, la segunda réplica y la conclusión, disponen de 3 minutos cada uno. La línea de cierre son 15 segundos y el interrogatorio cruzado es 1 minuto, ¿vale? El tiempo empezará a contarse a partir de la primera palabra del orador, así que no esperéis que nadie os dé paso. En el momento en el que empecéis a hablar, yo le daré el cronómetro y empezará a correr el tiempo. Los oradores y oradoras pueden emplear el tiempo a su disposición de la manera que quieran, siempre y cuando no les cedan. Es decir, no habrá una sanción por utilizar menos tiempo del que disponen, pero se verán sanciones conforme se estipulan en el reglamento a partir del artículo 21 si excedéis el tiempo de uso o el tiempo que tenéis establecido, ¿vale? No se realizarán avisos de ningún tipo porque está en grande el cronómetro, entonces todo lo podéis ver. Por el mismo motivo tampoco está permitido el uso de ningún cronómetro que no sea el oficial que está aquí puesto, ¿vale? En todos los turnos el orador en uso de la palabra se colocará enfrente del cronómetro para tener claro acceso a él, salvo en el interrogatorio cruzado, que os pedimos que salgáis ambos oradores y os pongáis uno enfrente del otro, quedando al costado de ambos el cronómetro para que todo el mundo pueda tener un acceso adecuado al mismo, ¿vale? El primer y último minuto de los turnos principales son minutos protegidos, es decir, no se podrán hacer preguntas. En el minuto central de ambos turnos podrán hacerse interpelaciones levantando la mano, por lo tanto os aconsejamos que estéis pendientes del tiempo para poder realizar estas interpelaciones que pueden realizarse. Una aclaración con respecto a las interpelaciones: se podrá conceder todas las interpelaciones que el orador que tenga sobre la palabra quiera en este minuto protegido. En un artículo concreto del manual explicita cómo hay la recomendación de que el orador conceda un punto por turno, por lo tanto, en caso de que no se haga, el jurado lo tendrá en consideración para determinar el resultado del debate. Y con respecto a las interpelaciones, como sabéis, el tiempo máximo para su realización son 15 segundos. Si tenéis este tiempo, habrá una sanción correspondiente a esto. Muchas gracias. Estupendo. Bueno, pues ya la última vez que repasamos las normas hasta la tercera edición del concurso de debate, pero hay que hacerlo. El debate comenzará con el primer turno del equipo a favor y terminará con el último turno del equipo en contra, como llevamos ya tantos debates hechos. Los integrantes de ambos equipos pueden comunicarse de forma escrita, pero no de forma oral o mediante gestos. Los integrantes de ambos equipos tienen terminantemente prohibido comunicarse con sus profesores o cualquier otra persona ajena a la mesa, incluso con otros integrantes del equipo que no estén debatiendo en el presente debate. Si cualquiera de los integrantes del panel de jueces pide una pausa con objeto de comunicarse con la organización, durante el tiempo que dure esta pausa, las reglas siguen siendo las mismas. Para pedir una interpelación se levantará la mano. Si dos personas de un mismo equipo ofrecen una interpelación levantando la mano a la vez, es el orador el que decide a quién le da la palabra. Si cualquiera de los equipos quisiera mostrar evidencia a otros materiales, podrá hacerlo en soporte papel o digital. Pedimos a los equipos que mantengan una actitud adecuada, como llevan haciendo a lo largo de este concurso, y que no utilicen expresiones o gestos ofensivos. No está permitido, como sabemos, interrumpir al orador de manera ostentosa y de cualquier forma hablar cuando el orador, que está en uso de su tiempo, no lo haya autorizado o esté hablando. Pedimos que el público presente en la sala se comporte con educación, que no hable ni intervenga de ninguna manera y que no aplauda hasta finalizado el debate, pero podemos aplaudir así, ¿vale?, sin hacer ruido. Por último, disfrutad del debate. Esto no es un deber ni una obligación, pero bueno, una recomendación desde tanto parte de los jueces como de la organización. Dicho esto, estamos seguros de que vamos a presenciar un debate muy interesante y enriquecedor. Muchísima suerte a los dos equipos y enhorabuena por haber llegado hasta aquí, que la verdad es que es un logro muy grande. Vale, pues comenzamos con Alba, que empezará con la exposición, ¿vale?, del equipo a favor del IES Castelar. Muchísima suerte, lo vas a hacer genial. ¿Por qué privar a alguien de la oportunidad de una cura si podemos clonar una? Buenos días, soy Alba Piri y voy a demostrar que debe permitirse la clonación terapéutica. La cuestión es de vital importancia, ya que afecta a la salud pública de millones de personas que necesitan trasplantes y al desarrollo de la medicina. La clonación terapéutica se refiere específicamente al uso de esta tecnología para producir órganos, tejidos o células específicas que pueden utilizarse en el tratamiento de enfermedades o lesiones. En absoluto, repito, en absoluto estamos defendiendo la clonación reproductiva. Ese no es el debate. A continuación les explicaré por qué proponemos esta medida.
¿Cuál es el problema? Tenemos un grave problema de salud pública con los trasplantes de órganos. Hay una gran escasez de donantes para los trasplantes. La demanda de órganos supera con creces las necesidades. Según la OMS, más de 60.000 personas fallecen al año mientras esperan un trasplante. Además, las personas que logran recibirlo a menudo experimentan complicaciones, como el rechazo del órgano o la necesidad de medicamentos inmunosupresores de por vida. Según la National Kidney Foundation, el 75% de los pacientes con trasplantes de riñón requieren medicamentos inmunosupresores durante toda su vida. ¿Por qué este problema es grave? Además de las decenas de miles de muertes de pacientes cada año, la falta de donantes adecuados lleva, según la OMS, a trasplantar 20.000 órganos de baja calidad, lo que aumenta el riesgo de las complicaciones. Por otra parte, 240 millones de personas, repito, 240 millones de personas en el mundo sufren enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o el lupus. Muchas de las vías más prometedoras para tratarlas pasan por la clonación terapéutica. ¿Qué proponemos hacer? Legalizar la clonación terapéutica. Obviamente esto conlleva una regulación. Para facilitar el debate proponemos un plan de 6 puntos. Primero, autorización previa. Se evaluarán cuidadosamente las solicitudes antes de permitir la realización del procedimiento, con revisión de los protocolos de investigación y la aprobación de un comité ético independiente. Esto es coherente con la legislación con los Institutional Review Boards en Estados Unidos. Segundo, limitación en el uso de las células embrionarias. Debe limitarse a las que hayan sido donadas con fines de investigación y que cumplan con los más altos estándares éticos, en la línea con la Directiva de la Unión Europea sobre las células y tejidos humanos. Tercero, prohibición explícita de la clonación reproductiva, con sanciones muy severas para cualquier persona o entidad que intente realizarla, en coherencia con la legislación de la Unión Europea y Estados Unidos. Cuarto, prohibición del comercio de células y tejidos clonados. Prohibir el comercio y garantizar que su uso se limite exclusivamente a la investigación y al tratamiento médico, de nuevo en coherencia con la directiva de la Unión Europea. Además, prohibiremos patentar ningún procedimiento médico. Quinto, supervisión continua, con realización de las inspecciones y la presentación de los resultados de la investigación, en coherencia con las agencias que supervisan en Estados Unidos y en la Unión Europea. Información y transparencia. Se deben establecer mecanismos de información y transparencia. Esto incluye la publicación de los protocolos de investigación, resultados de los estudios clínicos, como hacen las agencias de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué será exitoso? 1. Mejorará la salud pública presente, mejorando todo lo relativo a trasplantes. Y 2. Mejorará la salud pública futura, proporcionando mejores tratamientos para las enfermedades graves y crónicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alba. Seguimos con Isabel, con la exposición inicial del equipo en contra. A tu primera palabra, comenzamos. Aquí tenemos una baraja de cartas. Podríamos pensar en un número que podría salir en este truco. Por ejemplo, el 5 de oro. Ya, 4 de oro. ¡Qué mala suerte! Señores, bienvenidos al azar. Esto es lo mismo que sucedería con el desconocimiento y las pocas evidencias de la clonación. Desde nuestra bancada estamos en contra de permitir la clonación con fines terapéuticos. Comenzaremos estableciendo el significado de clonación. La palabra clonación proviene del griego y su significado etimológico es retoño o rama y hace referencia a todos aquellos procesos cuyo último fin es la obtención de manera sexual de copias genéticamente idénticas de una entidad biológica, que puede ser desde un grupo de células hasta un organismo completo. Nosotros no solo estamos en contra de clonar un ser humano completo, que está prohibido, como viene indicado en el artículo 1 del protocolo del Consejo Europeo, que dice: se prohíbe cualquier intervención que tenga por objeto crear un ser humano genéticamente idéntico, esté vivo o muerto, sino que también estamos en contra de permitir la clonación para órganos y tejidos, por factores que explicaremos posteriormente. Situándonos en el contexto, en 2007, España aprueba la ley de clonación. 16 años después, no hemos obtenido todavía ningún registro oficial acerca de los beneficios contrastados o pruebas exitosas basadas en el trabajo de la clonación humana con fines terapéuticos. Sin embargo, nosotros no estamos en contra de la clonación, todo lo contrario. Somos conscientes de que España, a pesar de ser uno de los países líderes de donación de órganos, hay mucha demanda y en muchos casos supera la oferta. Además, que el proceso para elegir que un órgano sea compatible lleva un periodo, por otro tipo también de procesos logísticos y distribución del mismo. Pero nosotros no queremos seguir invirtiendo en la clonación. Consideramos que llevamos 16 años invirtiendo y todavía, como he dicho anteriormente, no hemos obtenido pruebas. Nosotros queremos proponer otras propuestas, investigar en otro tipo de estudios, por ejemplo, el estudio epidemiológico.
que son estudios que se centran en conocer cómo surgen las enfermedades y cómo evitarlos. También proponemos fomentar la donación de órganos, ya que, como he dicho anteriormente, España es uno de los países líderes de donación. O también invertir en estudios nanotecnológicos, que explicarán posteriormente mis compañeros. A continuación, voy a mencionar los argumentos que van a desarrollar posteriormente mis compañeros. En primer lugar, hablarán del coste, el coste que supone clonar con fines terapéuticos. En segundo lugar, el desconocimiento, que, como he dicho anteriormente, no tenemos todavía pruebas contrastadas. En segundo lugar, las alternativas que nosotros proponemos. Y en cuarto lugar, la instrumentalización. Y por todo lo que acabo de mencionar y por lo que van a desarrollar posteriormente mis compañeros, desde nuestra bancada estamos en contra de permitir la clonación humana con fines terapéuticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Seguimos con la primera réplica, Pablo. Mucha suerte, estamos deseando escucharte. Buenos días, soy Pablo Suero y en mi argumentación voy a probar por qué es muy necesario permitir la clonación terapéutica porque tiene impactos positivos sobre el sistema sanitario que no se dan con ningún otro método. A medio plazo tiene dos impactos positivos sobre el problema de las muertes por espera de trasplante, que, como hemos mencionado, es grave porque cada día mueren 165 personas esperando uno. Se reducen las colas de espera para reducir el órgano, gracias a la capacidad de producir todos los órganos necesarios a la vez, evitando así también la incertidumbre generada en el proceso de esperar a un donante, ahorrándonos por completo el sufrimiento de los pacientes. Esto no lo digo yo, esto lo asegura un estudio publicado por la revista PNAS, que señala que la clonación terapéutica puede proporcionar una fuente ilimitada de células y tejidos para el trasplante, lo que reduciría significativamente la lista de espera de trasplantes y salvaría vidas. Y, en segundo lugar, se reduce el riesgo de que el órgano trasplantado no sea aceptado, ya que la clonación terapéutica es capaz de producir órganos que son siempre compatibles por ser creados con el mismo material genético del paciente. Esto lo prueba el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que señala que la clonación terapéutica puede producir células y tejidos personalizados para los pacientes, reduciendo la necesidad de trasplante. Por lo tanto, el primer problema que se nos plantea queda solucionado con la clonación terapéutica. Y luego tenemos un beneficio a largo plazo, y es que hay una posible cura a las enfermedades hoy día incurables con la clonación terapéutica. ¿Sí, su pregunta? ¿De dónde tenéis pensado sacar el material genético para la clonación? El material genético procederá de tejidos como de los embriones, vienen de los embriones. Paso al siguiente punto. Como ya hemos mencionado anteriormente, la clonación terapéutica permite producir y modificar células más específicas que pueden ser usadas para el tratamiento de enfermedades crónicas como el Parkinson, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Por ejemplo, para un paciente con diabetes tipo 1, las células productoras de insulina no funcionan correctamente, pero la clonación terapéutica puede producir células sanas que serían trasplantadas al paciente para restaurar la producción normal de insulina. Esto solo puede llevarse a cabo con la clonación terapéutica, que es la que usa células totipotentes embrionarias, como lo asegura la Oregon Health and Science University, que por este estudio demuestra que las células totipotentes tienen beneficios exclusivos que no pueden lograrse con otros métodos. Esto es debido a su capacidad de producir todos los tipos de células del organismo, porque parten del origen siendo las únicas capaces de formar un embrión completo y, por lo tanto, las únicas capaces de abarcar todas las posibilidades de generación de tejidos que se necesitan tratar, como por ejemplo los órganos más importantes como son el hígado o el cerebro. Así queda claro que es el único tratamiento factible para las enfermedades que hoy día no tienen cura, como las enfermedades degenerativas o las lesiones de médula espinal. Esto, en definitiva, significa que es necesario permitir la clonación terapéutica para empezar a desarrollar e investigar sobre los mejores tratamientos que pueden ofrecerse. Si no la permitimos, nunca podremos investigar la técnica lo suficiente como para ofrecer todos esos beneficios sin dar lugar a ninguna complicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Seguimos con Antonio, del equipo En Contra. Voy a comenzar mi turno contraargumentando algunas de las afirmaciones y desechándolas de las que ha hecho el equipo de la bancada a favor. Han afirmado que el material genético va a ser obtenido a partir de embriones. Nosotros tenemos tres motivos de por qué esto es totalmente imposible y algo que no podemos hacer. Los motivos son materiales, morales y judicial. El primero es material. Primero, porque esto es muy costoso y además de que los embriones habitan en personas o al menos necesitamos personas para conseguirlos. Esto es algo difícil de conseguir y que no podemos utilizar como nos plazca. Por otro lado, el moral.
si nosotros utilizamos a las personas como un fin para un medio, estamos realizando utilitarismo y estamos realizando instrumentalización con las personas. Además del judicial, ya que en el artículo 1 del protocolo del Consejo Europeo se prohíbe cualquier intervención que tenga por objeto crear un ser humano genéticamente idéntico, esté vivo o muerto. Procedo a dar mis argumentos. El primero de ellos es el desconocimiento que tenemos acerca de esta medida. Esta medida que lleva permitida 16 años en España y no tenemos ni un ensayo, ni un estudio, ni una prueba de que esto funcione, o al menos tenga más beneficios que prejuicios. Por ello, además de desechar la posibilidad de conseguir material genético a partir de embriones, tenemos en el aire la posibilidad de un rechazo inmunológico de los órganos, un peligro potencial para la persona a la que se le transporta este órgano. Por otro lado, sabemos que tratar con células madre puede ser cancerígeno, y esto nos lo dice la FDA, Federación de Distribución de Alimentos y Medicación de Estados Unidos, que dice que si realizamos 60 ciclos, es decir, 60 divisiones con células madre, pasan a ser unas células muy similares a las cancerígenas, algo que no podemos aceptar y un riesgo que no podemos correr. Además de todo esto, si el equipo en contra tuviese toda la razón en sus beneficios sobre su terapia y tuviesen la razón, ¿por qué no se usaría si, como he comentado antes, está permitido en España hace 16 años? Nosotros sabemos por qué. La primera razón es por los costos altísimos que tiene. Costos para el Estado, que necesita infraestructura, personas e instrumentos para llevar a cabo estas terapias, y para el paciente o familia del paciente, ya que tiene que mantener a una persona ingresada en un hospital y sabemos que esto no es caro. Estos costes no los puede ostentar la sanidad pública, porque ya está en una mala situación y por ello, si lo ostentase, va a hacer que esto se generalice de forma muy lenta, además de que las listas de esperas aumentarán. La otra opción que nos queda, la sanidad privada. Esto nos deja unos costes altísimos y hay una baja accesibilidad para la población española. Y además, otra razón por la que esto no se usa es porque tenemos terapias que en España se utilizan como el trasplante de órganos, somos el mayor país en Europa que dona órganos, y tenemos alternativas para estudiar, como los estudios epidemiológicos. Además de ello, voy a poner la primera propuesta de las tres que vamos a explicar entre mi compañera Irene y yo. La nanotecnología. La nanotecnología funciona. Funciona porque tenemos aquí dos evidencias de que ha curado la ceguera hereditaria y también las lesiones medulares. Además de que aparece en el libro de Salvador de Inmortales y Perfectos, Salvador Macip. La nanotecnología se basa en la reprogramación de células adultas de carbono, por lo tanto no es humano, que las vuelve células madre con las cuales podemos hacer órganos y tejidos. Esto es algo posible y una medida mucho mejor a la que plantea el equipo a favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio. No te vayas muy lejos porque seguimos con el interrogatorio. Fernando del equipo a favor y Antonio del equipo en contra. Tu primera palabra, empezamos. Ustedes han nombrado que la técnica tiene problemas éticos, pero yo creo que usted sea conmigo completamente sincero. ¿Usted de verdad cree que esta célula totipotente de una semana de vida tiene una dignidad comparable a esta persona, a esta mujer de 25 años? Esa célula se va a convertir en vida. Y sobre todo está dentro de una vida la cual sí estamos utilizando. Vale, dos puntos importantes de su discurso. El primero es vida. La refutación es la siguiente: no todo lo que sea vida conlleva que tenga derechos o conlleva que tenga dignidad. Las plantas son vida y por eso nos las comemos. Los animales son vida y por eso nos las comemos. Si yo tengo un tumor, eso es vida y además es biológicamente humano y por eso lo matamos, y no por ello significa que eso está mal. Y el segundo punto es que el biológicamente humano es un humano en potencia. Cuando las mujeres menstruan salen óvulos. Esos óvulos son humanos en potencia. Esos óvulos mueren y no significa que por eso esté mal. Eso, con esto que estoy probando, lo primero es que no atenta absolutamente con ninguna dignidad, pero es que aunque lo atentara es poco relevante, porque en ningún caso esta célula no va a tener más dignidad que esta mujer, y en mi mundo demostramos que esta mujer tiene muchísimos beneficios porque puede tener un órgano y no se puede morir con enfermedades incurables. Deseando escuchar el siguiente interrogatorio. Ay, que me voy. Después de desechar la opción de que a base de embriones consigamos el material genético para la clonación, ¿cómo se puede garantizar la seguridad del individuo involucrado en el proceso de clonación terapéutica? Muy fácil. Nosotros presentamos un plan de 6 puntos específicos donde hablamos que se va a proteger la privacidad, donde hablamos que se van a guardar ciertos tipos de células, donde explicamos Muchas justamente gracias. la viabilidad. ¿No piensa usted que es posible que haya un rechazo inmunológico de los órganos en el individuo al que se le trasplanta? En ningún caso hay ningún rechazo porque es el mismo ADN, el cuerpo lo identifica como mismo, tenemos evidencia de ello, luego se la doy. ¿No crearía la clonación humana una brecha socioeconómica,
ya que solamente los ricos tendrían acceso a tecnología avanzada como esta? Entiendo que la desigualdad ya existe. Si Amancio Ortega necesita un órgano, lo va a tener mañana con o sin clonación terapéutica, porque Amancio Ortega es una persona con muchos recursos. En ningún momento me pruebas por qué se abre todavía más esa Muchas brecha. gracias. ¿No sería más ético y efectivo invertir recursos en la investigación de la médica regenerativa o terapia génica? Sí, es que me parece magnífico. En ningún momento pruebas por qué eso es excluyente a mi mundo. En mi mundo también podemos hacerlo perfectamente. ¿Y podría la clonación humana conducir a una mayor discriminación social debido a los altos costes económicos? En ningún caso. Ey. Perdón. Muchísimas gracias. Vale, pues después de este interrogatorio, seguimos con la segunda réplica. Fernando vuelve a tener el turno de palabra. En primer lugar, nos dicen que no tenemos evidencias. Les dejo por aquí la mesa de las evidencias para que puedan examinarlas perfectamente. Le hemos dado 3 evidencias concretamente que prueban que nuestro caso funciona. Primero, con la revista de PNAS. Segundo, con el Instituto Nacional de Estados Unidos. Y tercero, un estudio que dice que es completamente excluyente y los beneficios que tienen las células totipotentes, que son las que nosotros usamos y que solamente se pueden utilizar de esa forma. Bien, hablamos de 3 puntos importantes. La primera, la viabilidad. Luego, los riesgos éticos que ya le he comentado. Y luego, las alternativas que ellos muestran. Voy uno por uno. Primero le quiero explicar al jurado por qué el equipo en contra está negando el debate. Está negando el debate porque está atacando al government fiat. ¿Qué significa esto? Que nos dicen que hay una ley que prohíbe que se desarrolle la clonación terapéutica. Como el equipo a favor tenemos derecho a implementar dicha propuesta, si ni siquiera tenemos ese derecho, el debate no existe, por lo tanto lo están negando, pero es que aún así es poco probable porque en mi mundo, ok, yo soy el gobierno, por lo que esa ley la vamos a prohibir, esa ley, se abole, esa ley la derogamos. No tiene absolutamente ningún tipo de relevancia. Luego nos hablan sobre unas alternativas. Ok, nosotros en nuestro mundo decimos, primero, no estáis probando porque esas alternativas solo pasan en tu mundo, por lo que en mi mundo también puede pasar. ¿Qué nos da esto y por qué ganamos el debate? Y esto es lo más importante. En el momento en el que en mi mundo estoy beneficiando de mis alternativas que tú no las quieres aplicar y también de tus alternativas, es más beneficio en mi mundo, por lo que entiendo que como hay más beneficio en mi mundo es un caso completamente mejor, por lo que gano el debate. La pregunta... ¿No consideráis que es mejor invertir en nuestras alternativas, visto que 16 años después la clonación no ha dado resultados? Es que vamos a invertir en nuestra alternativa porque te hemos demostrado con los estudios que le acabo de poner a usted en la mesa que sí da resultados y luego vamos a invertir en sus alternativas porque en ningún momento prueban porque eso es excluyente. Luego vamos con la viabilidad. Critican muchísimo la viabilidad. No lo prueban, primero porque no prueban que es carísimo, en ningún momento dicen no, es que esta tecnología es sumamente cara y no lo vamos a aplicar por ningún motivo, en ningún momento lo dicen. Segundo, no explican por qué en ningún caso se va a abaratar con el tiempo. Y tercero, no explican por qué esto no se va a socializar, ¿no? Su punto es muy caro, por lo que no vamos a poder aplicarlo, es poco probable y es poco relevante. Es poco probable, primero porque actualmente hay tratamientos que son carísimos que están en la seguridad social y no por ello no necesariamente no se aplican, como por ejemplo curar el cáncer de la sangre cuesta 327.000 euros por persona, curar la leucemia cuesta 320.000 euros por paciente, no necesariamente el impacto significa que no lo debamos aplicar, ese es el point de la seguridad social, ¿no? Luego es poco relevante primero porque en el momento en el que estamos estudiando las tecnologías se abaratan, esto ha pasado absolutamente con todo, entendemos que el momento en el que salió el primer coche era carísimo, pero ahora los coches son mucho más accesibles. Segundo, se socializará, porque se socializará 3 mecanismos que lo prueban. El primero es que ha pasado con todas las tecnologías hasta ahora, la vacuna del COVID se acabó socializando, el wifi se acabó socializando, no explican por qué esto es excluyente. Luego, el Estado tiene presiones redistributivas. ¿Qué quiere decir esto? Entendemos que el Estado tiene incentivos para aplicar esta medida, que genera un bienestar en la sociedad, por lo que el Estado tiene posibles presiones redistributivas y no explican en ningún momento por qué el Estado no va a tener dichas presiones redistributivas. Luego, y no me da tiempo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Pues seguimos el debate con la segunda réplica del equipo en contra. Irene. Guardamos silencio.
Bueno, empezaré diciendo que es muy... Bueno, espérate, que no la habéis dado, vale. Bueno, empezaré mi turno diciendo que sí, que han estado hablando de mi mundo, pero no es el mundo suyo, es de todos. Todos permanecemos en este mundo. Pues bien, han dicho que lo van a sacar, van a hacer la clonación a partir de células madre, pero como anteriormente ha comentado mi compañero, hay un estudio que ya afirma que esas células se pueden convertir en cancerígenas. ¿De verdad estamos proponiendo una solución que puede producir un problema aún mayor? Pues bien, empezaré con mis primeros argumentos. El primero de ellos son las alternativas posibles que ya existen, que sí funcionan, que tenemos datos de que sí son verdaderas, no como la clonación humana. De hecho, tenemos, por ejemplo, los estudios epidemiológicos han comentado de que hay problemas como algunas enfermedades como la diabetes que son incurables. Pero aquí tenemos que los estudios epidemiológicos están estudiando medidas porque estudian esa enfermedad, no en global. La clonación estudia algo global. No está probado de que en realidad en humanos funcione. Nosotros, como por ejemplo, mi alternativa que yo voy a explicar son los trasplantes, que esto sí que funciona. De hecho, empezaré dando unos datos. Cada donante puede salvar 8 vidas y mejorar 75. Solamente en 2022, más de 42.000 personas han sido salvadas por trasplantes. Pero no solamente esto, sino que hay un 85% de efectividad en los trasplantes. Vamos a seguir impulsando los trasplantes, que sabemos que funcionan. Vamos a pasar de ese 85 al 90, de ese 90 al 95, porque sí, tenemos los medios, tenemos el dinero. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué seguir invirtiendo en algo que hemos visto que no tiene solución? Porque la clonación, después de 16 años, no hay ningún estudio. Estudios sí lo hay, pero no hay ejemplos, no hay ningún caso de que sí se haya hecho. ¿Sí? ¿Entiende que si no explica por qué en su mundo es completamente exclusiva los trasplantes no tiene sentido? ¿Cuál es la pregunta? Sigo. Bueno, pues sigo con lo que iba diciendo. España es uno de los líderes de los trasplantes. Primero, por su generosidad y después por su concienciación en los donantes. Porque, de hecho, voy a dar más datos. Porque, como dice María Teresa de Calcuta, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Nosotros tenemos ejemplos. La clonación no hay ejemplos. Sigo. Lo que iba diciendo, que hay 50.000 gestos de solidaridad que han salvado ya más en el mundo de 100.000 vidas. Estos son datos. Pues bien, voy a comentar ahora mi segundo argumento. Voy a empezar con esta pieza, donde imaginaros a Javier y a Juan, que están jugando en un parque. Pero la pieza es solamente de uno de ellos, de Javier. ¿Qué pasa? Que cuando Javier y Juan se van para su casa, el otro le ha robado la pieza y cuando llega a su casa, su madre hace como que es suya. Esto es un caso que ocurrió a Enriqueta Lacks, no con una pieza ni con un juego, pero estamos jugando con vidas. Porque a Enriqueta le robaron células, sí, la explotaron y de hecho se sigue haciendo. Y con la clonación va a seguir sucediendo, porque según la OMS reconoció que aunque se haya investigado y se hayan obtenido muy buenos resultados, esto fue un error, porque según el artículo 1, la dignidad de la persona debe ser respetada y protegida. Por eso estamos en contra de la clonación humana. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Irene. Bueno, vamos llegando a la recta final. Vamos a empezar con la conclusión del equipo a favor. María. Los dos equipos que estamos hoy aquí tenemos la responsabilidad de demostrar por qué la clonación humana con fines terapéuticos es o no una solución. Buenos días, soy María y en mi turno de conclusiones voy a comparar los argumentos de ambas posturas y voy a acabar dando una conclusión sobre el tema. En primer lugar, pasemos con los argumentos que nos presentaba hoy la postura en contra. Nosotros hemos demostrado que hay un problema y que ese problema no se puede solucionar con los trasplantes. O sea, que seguir invirtiendo en los trasplantes no es una opción. Por otra parte, hemos especificado que existe un plan en el que la persona va a ceder su consentimiento para que se hagan cosas con sus células, por lo que a nadie le están robando nada. Pasando ya a lo que son los argumentos, primero se han centrado en la viabilidad y primero nos han hablado de los costes. Actualmente hay medicamentos y tratamientos incluidos en el sistema de salud pública que son muy caros y los financia el Estado. Por lo que esto no hace que la medida sea menos viable. Además, cuando se estudia una tecnología, esta se acaba abaratando y esto sucede por probabilidad. Y además ya le hemos explicado por qué llegaría a socializarse por 3 motivos. Es lo que ha sucedido con todas. Hay incentivos para la persona que lo crea y hay incentivos para el Estado. Por otro lado, nos hablaban ustedes mucho de la ética. Nosotros priorizamos aquí el principio de la salud. La clonación salva vidas. Y nosotros preferimos sacrificar esos embriones que tienen potencialidad de humanos antes que una persona se muera porque no tiene ninguna solución para su enfermedad. Pero es que además, si una célula embrionaria no tiene dignidad, porque no es una persona, no siente, no sufre, pero es que aunque tuviera algo de dignidad, sería mucho menor a la que tiene una persona que se está muriendo porque está enfermo. Por otra parte, nos hablaban ustedes de los riesgos. Nosotros
En el debate creemos que está en permitir. Y si nosotros permitimos, podemos estudiar e investigar y descubriremos si esta medida verdaderamente tiene riesgos. Y si los tiene, haremos por reducirlos. Así que estudiamos y obtenemos todos los beneficios que tiene esta medida. Por otra parte, ustedes nos hablan de alternativas. Creemos que, aunque si las alternativas hacen uso de células pluripotentes, creemos que hemos demostrado que hay enfermedades que no van a suponer, que esta técnica no va a suponer una solución para todas ellas. Pero es que, además, ustedes nos han hablado de otras como la nanotecnología, pero es que resulta que esto no es excluyente, porque nosotros decimos sí a todas esas alternativas que ustedes nos presentan, porque no son excluyentes, no nos han demostrado por qué lo son. Podemos invertir en clonación terapéutica y podemos invertir también en la nanotecnología o en cualquier otra de las que ustedes nos proponen. En conclusión, en este debate cada postura ha intentado demostrar qué pesaba más, los beneficios, en nuestro caso, o los perjuicios, en el caso de la postura en contra. Y nosotros hemos querido desarrollar los beneficios que tendría la clonación terapéutica en el sistema de salud. El primero sería a medio plazo, que se reducen las colas y se evita el sufrimiento de los pacientes, pero es que además se elimina el riesgo de rechazo. Y por otra parte, a largo plazo, sería una cura para las enfermedades que actualmente son incurables. Como las células de la clonación terapéutica son totipotentes y son las únicas capaces de abarcar todos los tipos de células del organismo, supone el único tratamiento para muchas enfermedades. Todo esto sucederá si permitimos y nos permitimos investigar acerca de ella. Para terminar, creemos que después de esta cadena operativa nada debe impedir que se desarrolle este tipo de tecnología que tantos beneficios tendrá para la sociedad en su conjunto. Pero es que además tendrá beneficio para esas personas concretamente que viven esperando por un trasplante o por una cura que no llega. Apostemos por esta propuesta que va a traducirse en un verdadero avance para la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Pues seguimos con la conclusión de Ana. Bien, voy a realizar una comparativa entre la bancada a favor y la nuestra, la bancada en contra, para demostrar, mediante argumentos mencionados anteriormente, que nuestra solución es muchísimo más efectiva. En primer lugar, me gustaría recalcar que los estudios que nos ha mostrado la bancada a favor no se han probado. Por tanto, no son las evidencias suficientes para demostrarnos que la clonación puede llegar a funcionar. Ahora voy a comenzar con la contraargumentación de los argumentos que he podido coger del otro equipo debido a que la gran velocidad de su habla me ha impedido coger muchos. En primer lugar, me gustaría recalcar que no es caro, que ellos han dicho que no es un tratamiento caro. Sin embargo, eso no es así, debido a que lo único que lo podría cubrir sería la sanidad privada, que sería extraordinariamente caro, debido a que la sanidad pública no lo podía cubrir, debido a que, según el 5º Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico, este no prevé la financiación de investigaciones sobre la clonación humana terapéutica, por tanto sería extremadamente caro. También me gustaría recalcar lo que dijeron de que no existe rechazo. Sin embargo, esto no es así, debido a que si cogemos embriones de unas personas que no son nuestras, porque no podemos volver a ser embriones, sí existiría la posibilidad de un rechazo. También me gustaría recalcar que los embriones sí son vida, porque, según podemos ver en varios estudios, los embriones sí son vida, debido a que la fecundación de un óvulo y un espermatozoide sí sería vida, porque todos los que estamos en esta sala hemos sido alguna vez esa masa de células. Todos los que estamos en esta sala, tú, yo, absolutamente todos nosotros estamos aquí ahora gracias a ese proceso. Por tanto, sí es una vida. También me gustaría contraargumentar lo que comentasteis de que pretendéis curar enfermedades. Y nosotros también. Nosotros estamos completamente a favor de curar enfermedades. Por ello proponemos otras alternativas que no tengan como consecuencia el rechazo y que no tengan como consecuencia los costes masivos que proporciona la clonación. Como por ejemplo, para curar enfermedades, los estudios epidemiológicos para así investigar el origen y de las causas de las enfermedades y poder curarlas. O investigaciones nanotecnológicas que tenemos evidencias y pruebas de que se ha hecho y ha funcionado a la perfección. Por tanto, al igual que habéis dicho vosotros, en vuestro mundo, estamos pasando por un túnel que no tiene luz, por un camino pedregoso, tropezando una y otra vez en la misma piedra, en el mismo error. Sin embargo, desde nuestra bancada, estamos pasando por un túnel no solo con luz, sino con 1 millón de rayos de sol alumbrando cada parte del túnel, porque proponemos alternativas que están demostradas que funcionan. Porque desde nuestro camino vamos avanzando por un camino llano, un camino próspero, un camino en el que no tenemos que matar a personas para salvar otras. Porque realmente eso es ético.
¿Realmente queremos vivir en una sociedad en la que estamos matando vida para salvar otras, cuando tenemos alternativas que funcionan muchísimo mejor? Por tanto, pensamos que en nuestro mundo y en el de todos nosotros estamos a favor de la vida de cualquier persona y de cualquier individuo. Por tanto, estamos totalmente en contra de la clonación humana. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues esto ya sí que va llegando a su fin. María, tienes el honor de cerrar el debate de la postura a favor. Muchísima suerte. A las células del embrión le ponemos nuestro ADN. No hay ningún riesgo de rechazo. Nos alegramos mucho de que la postura en contra nos haya traído hoy alternativas, pero hemos demostrado que las células totipotentes, que son las que usa la clonación terapéutica, es la única solución y, por tanto, la clonación terapéutica es la única solución. Muchas gracias al jurado y muchísimas gracias al equipo contrario. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues ahora sí, le vamos a dar fin al debate con la línea de cierre del equipo en contra. Antonio, tienes el honor de cerrar este debate. Ha quedado sobradamente demostrado que nuestra postura y alternativas tiene más beneficios, corremos menos riesgos y con ellas protegemos a las personas más vulnerables. Como dijo Kant, el fin no puede justificar a los medios y nosotros apostamos a lo seguro. 5 de oro.